Arranquemos entonces máximos y mínimos absolutos. Ya. Muy buenas tardes, doctor Vivas, compañeros. Bueno, íbamos a presentar, bueno, la jerarquía que íbamos a tener eran las aproximaciones lineales, después iba máximos y mínimos, y por último los teoremas, ¿no? El teorema de valor medio, el teorema generalizado de Cauchy. Entonces, en vista de que no tuvo problemas mi compañera, pues comenzaremos con máximos y mínimos absolutos. Por lo tanto, vamos a partir con las definiciones. Uy, ay, ay, ay. Ya. Definición de valor máximo absoluto en un intervalo. La función f tiene un valor máximo absoluto en un intervalo. Si existe algún número c en el intervalo, tal que f de c es mayor o igual que f de x. Para toda x del intervalo, el número f de c es el valor máximo absoluto de f en el intervalo. Ya. Em, por ejemplo, si nosotros tomamos los puntos de este intervalo, por ejemplo, el máximo absoluto de este intervalo, pues eh, le podríamos tomar en 3, ¿no? Pero si le tomamos del intervalo de -3 a 1, el máximo absoluto es el 20, ¿ya? Al máximo absoluto se le toma, se le toma al valor máximo que alcanza. Por ejemplo, si vamos a tomar el intervalo de acá, de -3 a 1, eh, el valor máximo será el, el- el valor máximo que alcanza tanto para la evaluación de C. En este caso, para mí, C es 2, ¿ya? Si yo le evalúo la función en el intervalo de -3 a 1, pues nos daría que C al evaluarla nos da 20, entonces el máximo sería 20, ¿ya? Bueno, más adelante seguimos continuando con eso. A ver, con la definición de valor mínimo absoluto en un intervalo. La función f tiene un valor mínimo absoluto en un intervalo si existe algún número c en el intervalo, tal que f de c sea menor o igual que f de x. Para toda x del intervalo, el número de f de c o la evaluación de f de c es el valor máximo absoluto de f en el intervalo. Ya, por ejemplo, si tomamos el intervalo desde -1 hasta 0,5 y evaluamos y determinamos, ¿no? Bueno, más adelante ya con ejemplos vamos a entender mejor. Pues en este intervalo, el mínimo se encuentra aquí, más o menos a -1/3. Sí, -1/3 de x y el valor que mide aquí. Entonces, el mínimo sería el valor que está en la ordenada. Entonces, ya, partiendo con estas ideas un poco mm, no tan explicadas, pero vamos a partir con un ejercicio. Para lo cual he diseñado pasos, ¿no? Para los cuales podemos determinar los máximos y mínimos de una función. El primer paso, vamos a derivar la función. El segundo, vamos a determinar los números críticos. El tercer paso, vamos a evaluar. ¿Ya? Vamos a hacer en el primer paso. Vamos a hallar la primera derivada. En el segundo paso, vamos a igualar esa primera derivada a 0 y buscamos sus raíces. Y por último, evaluamos estos números críticos. Incluso también entran los valores del intervalo, o sea, en los extremos del intervalo, perdón. Entonces, y con esto ya determinamos los máximos y mínimos de una función. Con lo cual, vamos a partir con un ejemplo simple. Lo desarrollé así como una función polinómica para ir un poco Perdón, más un rápido ahí. momentico, Pablo. Un detalle importante, Ya, vea la lámina anterior. a ver, a ver. ¿Ya? Ajá, en este segundo elemento hay que tener en cuenta, ya que puedo, un momentito, voy a Ya. anotar. Aquí hay que tener en cuenta otro detalle, se buscan los números críticos, que son los puntos donde la derivada es cero o no existe. Recuerda que una función puede alcanzar un máximo, por ejemplo, así, en un punto así, o una función puede ser así un pico. En este punto la derivada no existe y tiene un máximo. O sea que los candidatos a ser los valores extremos de la función son los puntos donde la derivada vale cero o no existe. No significa que todos donde la derivada vale cero o no existe sean extremos, sino que los extremos
están contenidos, ese conjunto de extremos está contenido en el conjunto de los valores críticos. Entonces, si uno busca los puntos críticos, ahí están todos los candidatos. Puede ser que algunos sean extremos y algunos no, pero ahí no hay ningún valor extremo que esté fuera. Eso es importante que se dé la definición del punto número crítico bien, ¿no? ¿Es de la derivada vale Ya. cero o no existe? Cuidado con ese detalle porque si la función no es polinómica no vas a poder hacer eso. Otro detalle importante que también hay que decirlo es que cuando una función es continua dentro de un intervalo cerrado y acotado, del tipo AB, siempre alcanza sus extremos, siempre alcanza el máximo y mínimo, ¿ok? Y ahí se Ya. tiene que estudiar, además de los puntos números críticos, los valores de la función en A y en B. Eso lo debes tener por Ujú. ahí más adelante. Vale, Ya, sí. continúa. Ya, bueno, continuamos. Ya, bueno, para lo cual vamos a hacer un ejemplo con una función polinómica, la cual solo le he pasado así nomás para ir más rápido y vamos a ver unos ejemplos más adelante. Ya. Eh, Encontrar los máximos y mínimos absolutos de la función f de x es igual a menos 3x al cuadrado más 4x al cubo más 72x al cuadrado en el intervalo de menos 3 a 2. Ya, por lo tanto, vamos a desarrollar los pasos. Hallamos la primera derivada de la función, ¿no? Vamos a utilizar Lagrange, ¿ya? Entonces, la primera derivada de la función me daría menos 12x al cubo más 12x al cuadrado más 144x, ¿ya? Una vez que ya obtuvimos la primera derivada, perdón, procedemos a obtener los números críticos, como ya habíamos hablado. eh, a la derivada le vamos a igualar a cero y buscamos las raíces, ¿ya? Al igualarla, pues me doy cuenta que puedo sacar un factor común. En este caso perdón, era 12x. Oh, bueno, sí, se me pasó por ahí. Ya, perdón, era 12x. Vamos a sacar el factor común que es menos 12x, ¿ya? Entonces, sacamos, eh, sacamos el factor común, perdón, y por el tema, bueno, sacamos el factor común, obtenemos ya las, uy, no, perdón, obtenemos, no recuerdo muy bien la palabra, perdón, sí, obtenemos los factores. Entonces tenemos menos 12x es igual a 0 y menos x al cuadrado más x más 12 es igual a 0, ¿ya? Para lo cual obtenemos que para la primera raíz, despejando menos 12, pues obtenemos 0. Y en la otra raíz, pues lo único que hice fue sacar el número, bueno, quitar el número negativo a x al cuadrado. Entonces obtenemos la siguiente expresión, ¿ya? Y continuamos a la parte derecha, ¿ya? Una vez que tengo esto, tengo una ecuación de segundo grado y saco sus raíces. Obtengo sus raíces y lo único que tengo que hacer es despejar. Entonces, con eso obtengo ya x, la raíz número 2, que x2 es igual a 4 y x3 es igual a menos 3. Ya. Vamos al tercer paso. El tercer paso es máximos y mínimos absolutos. Evaluamos en f de x las raíces ya determinadas, al igual que los extremos del intervalo. ¿Qué quiero decir? Que, bien, vamos a evaluar menos 3 y 2 en la función f de x, en la función inicial. Entonces, ya he obtenido los números críticos en este caso, pues tengo que darme cuenta en los valores críticos si, si estas raíces pertenecen al intervalo. Pues, pues viendo el intervalo de menos 3 a 2, 0 sí pertenece, y el menos 3 obviamente pertenece, pero al 4 ya no pertenece. Entonces, lo que procedo a hacer es evaluar, ¿ya? Entonces evalúo menos 3, no es necesario evaluarlo dos veces. Al evaluar esto me da una cantidad de 297. Y. Evalúo 0 y también me da 0. Y. Evalúo 2, me da 272. ¿Ya? Ello, la gráfica, bueno, el ejemplo no fue tan ideal que digamos, pero más o menos se entiende, ¿ok? Entonces, en el intervalo que tenemos aquí de menos 3 a 2, pues vamos a ver cuál es el máximo. Entonces, para determinar el máximo, al evaluar, nosotros vamos a ver cuál de estas cantidades
tanto 297, 0, 272 es mayor para obtener el valor máximo. Entonces, 297 es el mayor en este caso. Entonces, sería menos 3 en X, 297 en Y. Estaría por aquí. Ya. Este es mi valor máximo. Ya. Ahora, vamos a determinar el valor mínimo. Es el contrario, nada más que solo buscar el valor que sea mínimo de todos. Entonces, en este caso, cumple el 0. Entonces, aquí estaría mi mínimo. Ya. Entonces, yo puedo decir que los puntos máximos y mínimos son representativamente en los puntos menos 3, 297 y 0, 0. Lo que significa que el valor máximo absoluto de f es 297. Y el valor mínimo absoluto de f es 0. Ya. Con este preámbulo, pues, he desarrollado un ejercicio. Entonces, el ejercicio es el siguiente. Encontrar los máximos y mínimos absolutos de la función. Ya. Para lo cual, tenemos que hallar la primera derivada. Ahora sí, denme un momento. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es hallar la primera derivada. Ya. Por lo tanto, tenemos h de x. Esa función es una función racional. H de x, tenemos que 7x dividido para x menos 2. La primera derivada de una división es la derivada del numerador multiplicada por la derivada del denominador menos el numerador multiplicado por la derivada del denominador. Entonces, menos 2. Ya. Sí, para que mejor me cuadre porque no salen las líneas rectas. Entonces, dividido por el cuadrado del denominador. X menos 2 al cuadrado. Ya. Al derivar, obtenemos la siguiente expresión. Entonces, h de x va a ser igual a la derivada de 7x, me va a dar que 7 multiplicado por x menos 2 menos 7x multiplicado por 1. ¿Ya? Todo esto de aquí dividido para el denominador al cuadrado. Eso todavía no ha cambiado. ¿Ok? Y a la final despejamos, bueno, hacemos las operaciones, me quedaría 7x menos 14 menos 7x. Todo esto dividido para el denominador al cuadrado. ¿Ok? Y como hemos visto, aquí tengo 7x positivo menos 7x, entonces la derivada de hx me quedaría menos 14 dividido para x menos 2 al cuadrado. Ya obtuvimos la primera derivada. Ahora, vamos a determinar los números críticos, para lo cual recordamos que a esta derivada la tenemos que igualar a 0. Ya. Entonces, tenemos lo siguiente. Menos 14 dividido para x menos 2 al cuadrado es igual a 0. Ya. Como pueden ver, si el denominador lo paso a multiplicar, pues voy a perder raíces, pero vamos a hacer un análisis con la gráfica que ya tengo acá. Entonces, bueno, diríamos que menos 14 es igual a 0, eso no estaría bien de lo correcto. También tenemos que un indeterminado, pues vamos a hacer análisis del indeterminado, pues tenemos x menos 2 al cuadrado es igual a 0. Si realizamos las operaciones, pues tenemos que x es igual a 2. ¿Ya? Entonces, al graficar h de x, obtenemos la siguiente gráfica. El intervalo está desde menos 3 hasta 6. Sí, justo no se ve bien el 6. Ya, hasta 6. Entonces, como x2, si ven que no
no voy a obtener ningún punto si la atiendo, no voy a obtener ningún punto. Entonces, lo que procedo a hacer es solo evaluar. Y voy a evaluar solo con el intervalo, tanto -3 y 6. ¿Ya? Entonces, perdón. Ya, vamos a evaluar en -3 y 6. Entonces, a la función h de x es igual a 7x dividido para x menos 2. Le vamos a evaluar tanto para el punto x es igual a -3. Obtenemos lo siguiente. X menos 3. Bueno, h evaluado -3. Me quedaría 7 multiplicado por -3 dividido para -3 menos 2. Lo cual obtendremos un valor de 21 quintos, ¿sí? Tenemos 21 quintos. Ya. Entonces, lo mismo hacemos con 6. X es igual a 6. Entonces reemplazamos, evaluamos x, h de 6, perdón, es 7 por 6 dividido para 6 menos 2. Lo cual obtenemos 42 cuartos. Que al final vendrían a ser 21 medios. Ya. Entonces, para el valor mínimo, vamos a determinar cuántos 21 quintos. 21 quintos es aproximadamente 4.2. Ya. Y a simple vista, a comparación de 21 medios, pues, que es 10,5, vamos a hallar que el máximo se encuentra en 4,2. ¿Ya? Entonces, perdón, el mínimo se encuentra en 4,2. Entonces sería -3, 4,2. Y 4,2 está por aquí. Ya. Obtenemos este valor como máximo. Ya, déjame ver esto. Ya, como mínimo, perdón. Aquí tendremos nuestro mínimo. Y el valor máximo sería 6 y 10,5, que estaría por aquí. Y este sería nuestro valor máximo. Ya, ahora sí. Ahora sí. Tal vez tienen alguna pregunta con esto. Sí, sí, Pablo, eso no está correcto, ¿viste? Porque eso Ya. que estás haciendo se hace valor en los extremos. Cuando la función es continua dentro del intervalo, se garantiza la existencia de los extremos. Si tú te pones, ahí se ve evidentemente que este número no puede ser un mínimo. Este valor no puede, aquí hay valores menores que él, por aquí todos esos son menores que él. Y este no puede ser un máximo de mayores que él. Además, hay una asíntota aquí Hay en más 2. mayores que él. Ajá. Esta función va a Sí, ser algo así, que tú una asíntota lleva así aquí. Entonces, cuando se acerca a 2 por la izquierda, da más infinito. Como se va más infinito, no tiene máximo. Y se acerca a 2 por la derecha, da menos infinito. Como se va menos infinito, no tiene mínimo. Entonces, hay un teorema importante que se llama el teorema de valor extremo, que dice que si una función es continua dentro de un intervalo cerrado y acotado, a b, ella alcanza sus extremos. Ahí sí tiene la garantía que hay máximo y mínimo. Aquí no, porque esta no es continua, porque en x igual 2, que es un valor que está contenido en el intervalo, la función no está definida, por lo tanto no es continua en 2. Entonces, aquí no vas a conseguir los extremos. No tiene máximo ni mínimo esa función. No tiene ni sí, máximo ni mínimo. ¿Ok? sí, Este sí, algoritmo que uno utiliza de buscar los extremos es siempre y cuando la función sea continua dentro del intervalo cerrado y acotado. ¿Ok? Por eso se llama teorema de valor extremo, que es bueno que lo busquen. El teorema de valor extremo garantiza que si una función es continua dentro de un intervalo cerrado y acotado, esa función alcanza su máximo y su mínimo dentro del intervalo. Así que ahí, en este caso no tiene máximo ni mínimo, ¿ok? Esa función no es continua. sí, justo este ejemplo le puse porque estaba dudando de esto y digo, si habrá Por máximo y eso, no mínimo de puede esto. poner aquí, buscamos los Ajá, máximos con esta técnica. Aquí no puede, esto no te ajá, representa ningún máximo ni ningún mínimo. ningún Esto se máximo ni cumple mínimo. siempre que la función sea continua en todo este intervalo. Y repito, aquí la Ujú, función no es continua porque el dentro del 2, que es intervalo. una raíz del denominador, se encuentra dentro del intervalo. Ahí la función no está definida, ahí no hay continuidad. De hecho, hay una asíntota en ese valor. Por haber una Ya. asíntota, ya uno tiene la garantía de que siempre que tengas una asíntota, va a ocurrir esto, ella se da para más infinito, no tienes máximo. Y si se da para menos infinito, no tienes mínimo. Si las dos se fueran para más infinito, por ejemplo, algo así, pudiera que tuvieras un mínimo, por ejemplo.
Podría una función tener mínimo, pero no tendría máximo, ¿ok? El criterio del valor extremo establece, repito, cuando la función es continua dentro de un intervalo cerrado y acotado, la función alcanza sus extremos, sus máximos y sus mínimos dentro del intervalo. Siempre y cuando sea continua, repito. Ahí es donde vamos a usar ese algoritmo. Buscamos la derivada, buscamos los puntos críticos o números críticos, que es donde la derivada vale 0 o no existe, y después evaluamos. Ahí sí, cuando la función es continua, ojo, cuidado con ese detalle que es importantísimo esa hipótesis. Ya, profe, sí, justo puse ese ejemplo porque sí, creo que revisé, antes de continuar con esto, sí creo que revisé el teorema de los valores extremos, entonces, pero bueno, el siguiente ejemplo que viene ya no tiene esto, por eso es que no le continué. Entonces vamos con el ejercicio 2, ya que sería el último que voy a tratar. Entonces, encontrar los máximos y mínimos absolutos de la función e de x es igual a coseno al cuadrado de x más el seno de x. Una función trigonométrica que está en el intervalo de 0 a pi. Esta función sí es continua, de 0 a pi. Ya. Con lo cual, los mismos pasos. Vamos a hallar la primera derivada. Entonces, tenemos que f de la primera derivada de esto va a ser igual a coseno al cuadrado de x más el seno de x. Vamos a sacar su derivada. Vamos a tratarles por casos separados. Entonces, vamos a sacar primero la derivada de esto. Sí, nosotros vemos que aquí en coseno de 2x, para hacerlo un poco más sencillo, pues es una multiplicación de coseno de x multiplicado por coseno de x. Bien, si sacamos la derivada de su producto, pues nos quedaría la derivada del primero más por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Al hacer esto, y sale un poco más para cerrar los pasos, pues no, me quedaría menos 2 seno de x, coseno de x. La derivada del seno es el coseno. Entonces me quedaría coseno de x. Entonces, voy a sacar factor común. Ya realizando este ejercicio con anterioridad, pues veo conveniente sacar menos coseno de x, factor común. Menos coseno de x, factor común, me quedaría 2 seno de x menos 1. Ya. Eso como primer paso. Ahora, vamos a determinar los números críticos. ¿Ya? Es donde, igualmente, les repito, es cuando la función, a la derivada de la función, la vamos a igualar a 0. Ya. Obtenemos lo siguiente. ¿Vale 0 o no existe? No te olvides, porque puede ser que no exista la derivada, cuidado. Ya, ¿vale 0 o no existe? Ya. Entonces, menos coseno de x multiplicado por el 2 seno de x menos 1 es igual a 0. Como podemos ver, ya tenemos factores, entonces ya los podemos separar. Entonces, la primera es menos coseno de x es igual a 0 y 2 seno de x menos 1 es igual a 0. Por lo tanto, puedo decir que coseno de x es igual a 0. X va a ser igual a coseno a la menos 1 de 0. Por lo tanto, x tendría el valor de pi medios. X1 sería pi medios. ¿Ya? Por otro lado, tenemos lo siguiente. Vamos a despejar. Tenemos 2 seno de x va a ser igual a 1. Por consiguiente, seno de x va a ser igual a 1 medio. Y x seno a la menos 1 de 1 medio me da que es pi sextos. Ya. Hasta aquí ya obtuvimos los números críticos. ¿Ya? Entonces, el siguiente paso que me corresponde realizar es determinar los máximos y mínimos absolutos. Ya. Para lo cual, voy a utilizar. Déjame ver si tengo la gráfica. No, sí tengo la gráfica. Ya. Vamos a utilizar los máximos y Ojo, Pablo, mínimos. en este caso, como la función es continua, tienes la garantía que si tú buscas la función evaluada en esos números críticos y en los extremos de intervalo, ahí vas a conseguir los máximos y los mínimos.
¿Ok? Ahí tienes garantía que puedes buscarlo sin problema porque existen, dada que la función es continua, en el intervalo cerrado y acotado 0pi. Ya, entonces, dado que el intervalo es, bueno, que en el intervalo se encuentra, la función es continua, pues procedemos a determinar los máximos y mínimos, evaluando la función inicial. Entonces, obtenemos que f de x va a ser igual a, es la función inicial, coseno al cuadrado de x más el seno de x. Ya, para lo cual obtuvimos los primeros puntos, obtuvimos los valores críticos. El primer valor crítico era de pi medios. El segundo era de pi sextos. También nos decía que los extremos, o el intervalo que correspondía, era de 0 a pi. ¿Ya? Entonces, como vemos que estos valores están dentro del intervalo, pues vamos a evaluarlos a cada uno de ellos. Incluyen de 0 y pi. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar primero pi medios. Entonces, tenemos que f de pi medios va a ser igual a coseno cuadrado de pi medios más el seno, perdón, más el seno de pi medios. Ya. Que al final tenemos que el coseno cuadrado de pi medios nos va a dar 0 al cuadrado más 1. Esto va a ser igual a 1. Ya. 1. Ya, vamos a evaluar ahora pi sextos. Entonces tenemos que coseno al cuadrado de pi sextos más al seno de pi sextos va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la raíz de 3 sobre 2 elevado al cuadrado, más el seno de pi sextos, que es un medio. ¿Ya? Al hacer esto, al separar este cuadrado de aquí, tenemos 3, tenemos 3 cuartos más un medio, que al final nos da 5 cuartos, que corresponde a 1,25. Ya. Ahora sí, vamos a proceder a evaluar los extremos del intervalo. F de 0, que tenemos que coseno al cuadrado de 0 más el seno de 0 va a ser igual a 1 al cuadrado más 0. Esto va a ser igual a 1. ¿Ya? Y por último, el último extremo, que es pi. F de pi va a ser igual a coseno al cuadrado de pi más el seno de pi. Al evaluar esto, el coseno cuadrado de pi, pues me da que es menos 1. Esto al cuadrado, más seno de pi me da 0. Esto es igual a 1. Ya. Al observar los valores que ya determiné, vemos que el valor máximo se encuentra aquí. Ese sería mi máximo. Y el valor mínimo puede, bueno, como con la función es continua en este intervalo, pues ya vemos que obtuvimos algunos mínimos, pero podremos dejarle como mínimo este de aquí, y es igual a 1, mínimo. Ya. Ok. Vamos a ver esta gráfica. Ya. La primera parte, la gráfica en ese intervalo es la siguiente. F de x es igual a coseno cuadrado de x más seno de x. ¿Ya? Y los valores que obtuvimos ahora, en este momento, vemos que tenemos como valor máximo 5 cuartos, que se encuentra aquí, y también aquí. ¿Ya? Y también obtuvimos un valor mínimo. Si observamos ese intervalo, vemos que en un solo intervalo, en esta función, podemos obtener tanto máximos como mínimos. ¿Ya? Ahorita no soy yo, no sé si soy yo o se te escucha entrecortado. Tal vez alguien más me escucha entrecortado. No, ahí no se te escucha. Ah, ¿Te escucha bien, Pablo? sí, sí me escucha. Ah, ya. Y está Bueno, bien. entonces,
Como vimos, al evaluar los números críticos y también los extremos del intervalo, pues obtenemos tanto máximos y mínimos, y se puede obtener algunos máximos y mínimos en un solo intervalo. Entonces, con eso concluiría los valores máximos y mínimos. Daría paso a mi compañera Andrea, con aproximaciones lineales y derivables. Buenas tardes, compañeros. Un momentico, ¿no? Ya, perfecto. Entonces vamos a continuar con la clase y vamos a ver lo que es una aproximación lineal. Ya, entonces para esto nos vamos a fijar en la gráfica que estamos proyectando y podemos ver que tenemos ahí una f de x. Tenemos una f de x que está de color azul. Esta función la vamos a llamar f de x. Vemos también que hay una línea de color rojo que es tangente en un cierto punto. A este punto le vamos a poner de coordenadas en x, que tiene una coordenada x0. Y obviamente, si este es x0, para encontrar la imagen de dicho punto, yo voy a tener aquí una f de x sub 0. Ya. Pero el título me dice aproximación lineal. Podemos ver que siempre, cuando hablamos de una aproximación lineal, los valores que tengan en la imagen siempre van a ser parecidos o cercanos, siempre y cuando estos se acerquen más. Es decir, conforme nos acercamos al punto, el valor es igual y a esto le vamos a llamar aproximación. Entonces, siempre y cuando nos acerquemos al punto, a eso le vamos a llamar aproximación lineal. Ya. Entonces, bajo este concepto, empecemos. Estoy trabajando con una línea tangente a la función. Ahí está. Estoy trabajando con una línea tangente a la función. Yo sé, por definición, que la pendiente de mi función va a estar dado por la derivada de la función, f de x. Ya. Pero en el punto específico va a ser la pendiente, es decir, va a ser la derivada de la función evaluada en dicho punto, que entonces sería x0. ¿Qué otra cosa tenemos como dato? Como ya habíamos visto, el punto aquí tiene coordenadas x0 y f de x0. Ya, entonces tengo la pendiente y tengo el punto, que es x0 y f de x0. Como lo que estoy en busca es la ecuación de la tangente, entonces voy a ocupar por definición la ecuación de punto pendiente. Punto pendiente, yo sé que la ecuación es y menos y0, y sub 0 es igual a la pendiente de x menos x sub 0. Ya. Yo identifico todos estos valores y digo, muy bien, yo aquí tengo mi x sub 0 y aquí tengo mi y sub 0. Y aquí tengo el valor de la pendiente. Entonces, dichos valores yo los voy a reemplazar en mi ecuación, quedándome algo así. Y menos y sub 0, que en este caso es f de x sub 0, es igual a la pendiente. La pendiente yo sé que es la derivada del punto, de la derivada de la función evaluado en dicho punto. Es x sub 0. Que está multiplicando a x menos x sub 0, que lleva el mismo nombre. Ya. Ahora, voy a despejar y. Voy a despejar y. Y me quedaría que y es igual a la función evaluada en dicho punto, que está sumando a la derivada de la misma función evaluada en dicho punto,
Y esto multiplica a x menos x sub 0. Ya, perfecto. Ahora, de aquí en adelante, a esta recta tangente la vamos a conocer como L de x. L de x. Así se va a llamar nuestra recta tangente, a la función, a la aproximación lineal. Entonces yo digo L de x, finalmente está dado por esto, ¿no? Por f de x sub 0 más la derivada de la función, que es x sub 0, y x menos x sub 0. Ya, con esto voy a trabajar. Con esto voy a trabajar. Ya, muy bien. Entonces, de aquí en adelante, en lugar de evaluar sobre la curva de la función f de x, vamos a evaluar sobre la linealización de la curva, que en este caso sería L de x. Ya vamos a proceder a hacer unos ejemplos. Y tenemos, me dice ejercicio de aplicación. Encontrar Perdón, la línea. un detallito. Andrea, ¿Hasta aquí? Andrea, sí, ajá. Ya. Solo para agregar un detalle más que dejaste ahí en el aire. Es importante destacar algo, si puedo rayar aquí. Es importante destacar que la linealización de la función, la L de x, ¿verdad? Es aproximadamente igual al valor de la función. Cuando x es cercano a x0, o sea, cuando x menos x0 es aproximado a 0, ¿ok? Porque no está buscando el límite, y es donde sacas la derivada, ¿no? Si tú ves la gráfica, si tomas un valor de x aquí, un x aquí, el f de x está muy lejos de la recta, aquí esta diferencia es grande. Pero si x está muy cercano, aquí prácticamente es imperceptible la diferencia entre el valor de la función, que es la curva, y la recta. Por eso se llama la primera aproximación lineal. La función siempre va a ser aproximadamente igual a esta expresión, a f de x0 más f' de x0 por x menos x0. Entonces esto te sirve para calcular el valor de la función en un punto cualquiera si tú conoces cuánto vale la función en otro punto. Siempre y cuando estos puntos estén cerca, x y x0, la aproximación es buena. Si están lejos, puedes calcularlo, pero la aproximación tiene un error tan grande que no es una buena aproximación. Es decir, imagínate tú una curva, digamos así, y la tangente sea aquí esta, ¿verdad? Si tú te alejas mucho de este punto de tangencia, ¿verdad? Y te alejas, la diferencia es grande. Pero si estás cerca, la diferencia es pequeña, ¿ok? Entonces, Ya, esto sirve para saber que si yo quiero calcular lo de la función en un punto y sé cuánto vale en otro punto cercano, yo puedo utilizar la aproximación lineal, ¿ok? Para calcularlo. Que es lo que vas a hacer en el siguiente ejemplo. Sí, correcto. Gracias, Dale, profe. continúa. Entonces, a continuación me dice que encontrar la linealización de la función f de x es igual a raíz cuadrada de x más 3 en x1. Úsela para obtener la aproximación del número que tenemos, que es la raíz de 3,98. Entonces, ya, primerito, siempre. Me está hablando de una función. Entonces me dice que la función f de x es igual a la raíz de x más 3. Ya. Como el profe nos acaba de indicar, lo que nos está pidiendo es que encontremos en este punto, el valor más cercano, que encontremos en realidad el L de X que se aproxima o que es parecido al F de X. Entonces ya, vamos a ver. Ya. Para hacer esto, obviamente no, nos vamos a guiar con L de X, que sabemos que esto es igual a la función evaluada en dicho punto, más la derivada de la función que está multiplicando a x menos x sub 0. ¿Ya? Entonces, con esto me voy a basar. Primerito me dice que encuentre la función evaluada en dicho punto. Voy a hacer en dos ejemplos. Primero voy a hacer, si yo evalúo la función con este raíz de 3,98. Y despuésito le voy a hacer evaluado en otro punto más cercano. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Primero voy a evaluar, en este caso, voy a hacer, déjenme ver aquí. Voy a hacer f de
Se me fue, perdón. Voy a borrar. Ya. Entonces. Ay. Ya, tengo la función. Me está hablando de un x1. X es igual a 1. En nuestro caso, en el ejemplo que estábamos viendo, nuestro x1 en este caso era x0. En este caso, el x es 1. Voy a evaluar entonces la función en 1. Entonces, f de 1 va a ser igual a la raíz de 1 más 3. ¿A qué es igual esto? Sé que 1 más 3 me da 4. Entonces, la función f de 1 va a ser igual a 2. Ya, muy bien. Ahora, como me habla de un punto, ¿no es cierto? En el caso anterior, ¿se acuerdan que hablábamos de un punto que tiene coordenadas en X y tiene coordenadas en Y? Yo ya tengo la coordenada, entonces, del punto completo. En este caso sería el punto en X vale 1 y en Y tiene 2, como acabamos de encontrar. Ya. Ahora, voy a encontrar la pendiente. Me dice que la pendiente la encuentro derivando la función. Entonces, como tengo f de x, la derivada de f de x va a ser igual. Yo le voy a poner a esta raíz como potencia. Entonces, voy a tener x más 3. Esto es elevado al 1/2. Ya. Se me hace más fácil derivar una potencia. Entonces, yo digo, ese 1/2 pasa a multiplicar x más 3. Y a 1/2 le quito 1, me queda menos 1/2. Ya. Entonces tengo que la derivada de esta función es eso. Finalmente, ¿cómo me quedaría? Que f de x va a ser igual a 1 sobre 2. Para que se haga positivo, le voy a poner debajo en el denominador. Entonces me queda x, voy a ponerle la raíz de x más 3. Ya. Bien. Pero lo que me pide aquí es la derivada de la función, pero evaluada en dicho punto. Es decir, me está pidiendo la derivada de x evaluado en 1. Entonces voy a poner que 1 es igual a 2 raíz de 1 más 3. F de 1. Es igual a 1 raíz de 4, me sale 2. Entonces me daría 1/4. Ya. Ya tengo la función, ya tengo la derivada y ya tengo el punto. Voy a reemplazar todo esto en mi función. Voy a cambiar de color para que se note. Entonces tengo que mi L de X va a ser igual a F, a la función evaluada en el punto que me salió 2, más la derivada de la función pero evaluada en dicho punto, que esto es 1/4. Y esto está multiplicando a x menos lo que tenemos como x sub 0, que en este caso es 1. Ya. L de x es igual, aquí me daría 2 más x² menos 1/4. Voy a hacer términos semejantes, entonces mi L de x me daría igual a 2 menos 1/4, me da 7/4 más x². Ya. Pero lo que me está pidiendo es que obtenga la aproximación en la raíz de 3,98. Entonces, vamos a ver. Como el profe nos mencionaba, voy a llevarme esto. Vamos a ver, como el profe nos mencionaba. Lo que estoy haciendo es que f de x se aproxima, es semejante a L de x. Yo sé que mi función en este caso es x más 3. Ya. Y esto debería ser semejante a lo que ya encontramos aquí, que es 7/4 es igual a 7/4
más x cuartos. Ya. Pero quiero que nos fijemos en esto. Si me dice que la función es igual a x más 3, y aquí tengo 3,98, ¿cuánto le falta al 3? O sea, el valor de x, ¿cuál debería ser para que sea 3,98? Le voy a hacer en este caso, primero 0,98 antes de que me diga algo, profe. Por el 0,98. Entonces aquí el valor de x, yo estoy diciendo que x va a ser igual a 0,98. 0,98. Ya. Entonces, si ese es el valor de x, yo voy a reemplazar el valor en la función. Entonces yo tendría 0,98 más 3 es aproximadamente lo mismo que tener 7 cuartos más 0,98 cuartos. Si revisamos esto en la calculadora, nos da un valor de 1,9949, ¿ya? Que es aproximado. Si realizamos esto en calculadora, tenemos un valor de 1,995, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que digamos, cuando yo tengo un punto, ¿no? Tengo el punto, que es 0,98 en X, yo voy a tener una imagen que se aproxima a 1,99, como podemos darnos cuenta, tanto en la función como en la linealización. Es decir, cuando yo tengo una curva, yo tengo aquí la curva, voy a poner un ejemplo. Está aquí, en este punto. Mientras más se acerquen, el valor de la función y el valor de la línea se van a aproximar a la misma imagen, que eso es lo que estoy buscando. Pero ¿qué pasaría si no le quiero cambiar, si no le digo x vale 0,98? No quiero que sea 0,98, quiero que sea el valor que me dice aquí, que es raíz de 3,98. Si graficamos la misma función y hacemos lo mismo, vamos a tener algo así. Entonces, voy a hacerle de este ladito para tener espacio. Ya, entonces, yo les digo, entonces, ahora, yo asumí aquí que era 0,98 porque la raíz aquí tengo de 3,98. Pero si lo que yo quiero analizar es un f de x que es aproximado a L de X. Ya. Aquí me dice que la raíz lo mismo, ¿no? Que es X más 3 y esto es aproximado a 7 cuartos más X cuartos. Aquí me dice que el número al que quiero evaluar es raíz de 3,98. Entonces, yo voy a reemplazar simplemente ese valor aquí dentro de la raíz. Entonces, tengo que la raíz de 3,98 más 3, el valor este debería ser aproximado tanto en la función como en la línea. Entonces, tendría 7 cuartos más raíz de 3,98 sobre 4. Ya. Si operamos esto en calculadora, tenemos un resultado de 2,2349. Y esto es semejante al valor de 2,2487. Ya. Pero, ¿qué me está diciendo aquí? Me está diciendo en el punto, cuando X tiene un valor, aquí, cuando X tiene un valor de raíz de 3,98, me dice raíz de 3,98, que esto es un aproximado de 1,99, me parece, 1,99. Voy a obtener valores tanto en la función como en la linealización de 2,2400, bueno, se va a 2024, ¿no es cierto? 2,24, ya. Esto me está diciendo, esto me dice tanto. Pero ahora, ¿cuál sería el valor aproximado? ¿Cuál sería el correcto? Si me está diciendo que tengo que evaluarle en X1, yo les pregunto, ¿en qué valor se aproxima más? Me voy a fijar en las X. Yo digo, aquí tengo 0,98, que es un valor próximo a 1. Pero aquí también tengo un valor de raíz 3,98. Este es un valor de 1,99, es un poco más alejado del 1. Ahora,
Voy a revisar esto en GeoGebra. Para revisar los valores. Entonces yo digo, voy a revisar en GeoGebra. Y aquí tengo, ¿no? Yo aquí tengo la función que está dada por la raíz de x más 3. Y aquí tengo la línea que es tangente en un punto. Entonces, yo reviso. Me voy a ir acercando cada vez más, cada vez más. Ya. Si recuerdan, yo tenía mi punto 1 era en X 0,98, es decir, que está por aquícito. 0,98. Y el valor se aproximaba a 2. El valor se aproxima a 2. Tanto en la función como en la linealización. Ahora, cuando nosotros reemplazamos en la función el raíz de 3,98, que da un valor de 1,99, que es un valor que está aproximado al 2, observamos, ¿no? Y cada vez que nos acercamos a la función, es como lo que presentábamos al inicio. Mientras más se acerca al punto, obviamente el valor, el error, va a ser menos, ¿no? Aquí era más cercano el valor de la función con la línea tangente. Y en 2, aproximadamente casi en 2, observamos que ya tiene una separación. Y obviamente el valor de la imagen sí va a estar un poco más cambiada, tanto para la función como para la tangente. Ya, hasta ahí, profe. ¿Hay algo que deba de corregir? Sí, no, muy bien. O sea, tengan en cuenta que siempre la linealización aproxima. La palabra aproxima es muy relativa, porque yo puedo decir, por ejemplo, si tú me dices, bueno, la diferencia entre la recta tangente y la función es de 10. ¿Esta aproximación es buena o mala, profesor? Todo es relativo. Hay error porcentual, error absoluto. Si es de 10 en una escala de 10.000 millones, 10 es despreciable, es una buena aproximación. Pero si es 10 y la medida es sobre 20, es la mitad de la cantidad, es un error grueso, no es un error de 50%, ¿no? Entonces, siempre la aproximación es buena cuando X es cercano a X0. Entre más cercano, mejor la aproximación. Ese ejemplo que tú diste, si agarras 0,98, por supuesto la aproximación va a ser mucho mejor que si agarras 1,9, porque 1,9 está más lejos de 1 que 0,98. Dale, continúa con la otra si tienes otro ejemplo. Ya. Entonces, ahora tenemos otro ejemplo. Me dice que encuentre la aproximación lineal de f de x. Aquí tenemos que mi función es 1 más x que está elevado a la n en x0. Y me pide que use esta aproximación para estimar este valor de aquí. Entonces, vamos a ver. Ya. Entonces, voy a recordar siempre, ¿no? Voy a partir de esto, que yo tengo mi L de X que este es igual a f de X evaluado en dicho punto, más la derivada de la función que esté evaluada en el mismo punto, y X menos X sub 0. Ya. Entonces, lo que me pide primero es la función. Yo tengo que la función, tengo que evaluarla para X. A ver, en este caso, mi X sub 0 es igual a 0. Entonces, voy a evaluar mi función f de X. Voy a evaluar mi función f de X para el valor que ya tengo ahí, que sería 0. Entonces, ya, que sería 0. F de 0 es igual. La función me dice, donde encuentre una X, le voy a cambiar por el 0. Entonces, esto me da igual a n. F de 0 es igual. 1 más 0, normalmente y casi siempre me da 1, elevado a la n. Yo sé que por definición, todo número elevado, el 1 elevado a cualquier número, siempre me va a dar 1. Entonces ya tengo mi f de 0. Ahora, me pide que haga, que encuentre la derivada primero de la función. Entonces yo tengo que mi función f de x está dada por 1 más x elevado a la n. Voy a encontrar la derivada de dicha función. F de x es igual. Este n que está en el exponente pasa a multiplicar a 1 más x
Y al n se le resta 1, entonces me quedaría n menos 1. Ya. Esa sería la derivada de mi función, pero me pide que encuentre la derivada, pero evaluado en el punto. Entonces voy a encontrar la derivada evaluado en 0. N, que está multiplicando a 1, más 0, y esto está elevado a n menos 1. F de 0 es igual. N, que está multiplicando 1 a 1 más 0, 1, elevado a la n menos 1. Si a n le quito 1, siempre me va a dar n. Entonces vamos a poner f de 0 es igual a n, que está multiplicado por 1. Si a n, como les decía, le quito 1, me va a dar n. Y un número, el 1, elevado a cualquier número, siempre me va a dar 1. Digo f de 0 es igual a n, y un número elevado, el 1 elevado a cualquier número, me va a dar 1. Y 1 multiplicado por cualquier n, esto me va a dar igual a n. Ya tengo entonces la función evaluada. Entonces, ahora voy a proceder a reemplazar los datos en lo que es la ecuación. Voy a reemplazar y tendría que L de X está dado por la función evaluada en dicho punto. Esto salió 1. Más la derivada de la función evaluada en dicho punto. Esto me salió n. Que está multiplicando a x menos x sub 0. Yo sé que mi x sub 0 es igual a 0. Ya. Tengo que mi L de x está dado igual a 1 más n, que está multiplicando a x, le quito 0, me queda x. Sería nx. Esta ecuación que nos acaba de salir de aquí, esta es la recta linealizada. Ya, esta es la recta linealizada. Pero lo que me está pidiendo es que use esta aproximación para estimar el número 1,01 elevado al cubo. Entonces, sabemos que por definición, f de x va a ser aproximada a la función L de x. Yo tengo que mi f de x está dado por 1 más x elevado a la n, y esto debería ser aproximado a lo que acabo de encontrar, que es 1 más nx. Ya. Como en el caso anterior. Es bueno indicar que esa aproximación es válida para valores de x cercanos a 0 en este caso, porque esa linealización alrededor de 0, ¿ok? Sí, profe, gracias, a eso iba. Siempre es Como importante. como nos dimos cuenta en el caso anterior, cuando nosotros le dábamos a x el valor de 0,98, es decir, cuando se acercaba este x se acercaba al valor que nos encontrábamos aquí, es decir, del x sub 0, que es igual a 1. En este caso de acá, yo digo, mi valor en este caso, voy a ponerle aquí. Como tengo ahí que el valor es 1,01 al cubo. Entonces yo voy a asumir que mi x es igual a ¿cuánto sería? A 0,01. ¿Por qué asumo que es 0,01? Primero porque se acerca más al 0. Y la otra porque me está diciendo que en este punto, si yo aquí tengo una x, si tengo aquí un valor constante que es 1, ¿cuánto le faltaría a la x para hacer 1,01? Sería x 0,01. Y n, en este caso, sería igual a 3, por lo que me está indicando aquí, que le evalúe en dicho punto. Entonces, ahora sí voy a reemplazar eso y tendría que 1 más x, que viene a ser 0,01, elevado al cubo, va a ser próximo o semejante a tener 1
más n, que es 3, y x, que es 0,01. Si pongo esto en la calculadora, voy a obtener un valor de 1,030, que es semejante a tener a 1,03. Si podemos ver, como lo dice la definición, son valores próximos, ¿no es cierto? Son valores próximos en este punto. Ya. Ya, listo. Entonces voy a continuar. Ahora, vamos a ver lo que es la aproximación diferencial. Ya. Para la aproximación diferencial, voy a fijarme, igual que en el caso anterior, yo tenía una función f de x y una recta tangente a esta función en dicho punto. Entonces, me voy a fijar primero en un triangulito que se presenta de este punto. Me voy a fijar en este triángulo rectángulo. Al fijarme en este triángulo rectángulo, yo tengo que esto es delta y esto es delta x. Ya. Con eso yo puedo decir que la pendiente en este triangulito está dado por la variación. Ay, salió feo. Está dado por la variación de delta y sobre delta x. Ya. La variación de delta y por delta x. A esto nosotros le conocemos que la derivada de la función está dada por la diferencial de y sobre de x. No me salió bonito. Ya, muy bien. Ahora, me voy a fijar en otro triangulito que también está ahí. Voy a borrarle este. Me voy a fijar en otro triangulito. Igual es un triángulo rectángulo. Ya. En este triángulo de aquí, yo me voy a dar cuenta que la tangente aquí, tanto ahí como aquí, la tangente está dado por la diferencial de y, sobre la diferencial de x, ¿cierto? Sabemos que la tangente está dado por cateto opuesto sobre cateto adyacente, que entonces en este caso sería de y sobre de x. Ya. Esta es la tangente. Ya. Ahora, ¿qué pasaría si yo les pido que me encuentren el punto, que me encuentren el valor de delta y? Delta y. Ya. Yo sé que aquí es x, ¿no es cierto? Y para este valor de aquí, la imagen tendría que ser f de x. F de x. Yo quiero saber a qué es igual delta y, repito, ¿no? Quiero saber a qué es igual delta y. Ahora, en el punto de aquí, yo tendría que mi imagen sería f de x más delta y. Esa sería mi imagen. Yo puedo x más delta x más delta x. Ay, perdón, sí, perdón, delta x. Gracias. Era para ver si estaban atentos. Mentira. A ver, entonces sería delta x. Ya, sería delta x. Lo que yo quiero encontrar, en este caso de aquí, es saber el valor de delta y. Delta y, yo diría que es igual a f de x, menos, perdón, a f de x más delta x menos f de x. Entonces yo digo, delta y sería igual a f de x
más delta X menos f de X. Ya. ¿O no es así? Aquí sería. Me dice, delta Y es igual a f de X, es decir, a todo esto, menos esto de aquí. Si yo hago esto por segmentos, digo, obviamente delta Y, esta partecita de aquí, va a ser igual a todo esto, menos la partecita de acá, que sería la función en f de X, la imagen, ¿no? Ya, con esto voy a trabajar. Ya, con esto voy a trabajar. Aparte, como estábamos viendo, yo tengo que aquí la derivada de la función está dada por la diferencial de Y sobre la diferencial de X. Yo voy a despejar en este caso la diferencial de Y. ¿A qué sería igual? Sería igual a la función derivada que está multiplicado por de X. Ya. Esto también es importante. Ya, para ver si es que entendimos, vamos a ver. ¿Cómo sería si yo ahora digo, cuál serían las coordenadas del punto R? ¿Cuáles serían las coordenadas del punto R? En este caso yo diría que R tiene como coordenadas, primero en X me dice que es X más delta X. Ya. Y en la imagen tendríamos que sería F de X más, sería F de X, más ¿qué sería? Yo digo, F de X es hasta aquí, más, a ver, sería, a ver, déjeme ver, F de X, estoy buscando R, ¿no? Ya, sería F de X, que es hasta aquí, más el de Y, que sería esto de aquí. Entonces sería F de X más de Y. Eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Estoy usando segmentos para encontrar el valor de delta Y. Ya. Ya, perfecto. Ya. Ahora sí. Con estas ecuaciones que acabo de encontrar, voy a trabajar. Cuando yo hablo de una aproximación diferencial, lo que me está pidiendo es que en un intervalo, o sea, en un porcentaje de error, lo que encuentro es el error máximo que me está pidiendo. ¿Cuál es el error máximo que tiene al aproximarse la línea con la función? Vamos a ver cómo nos va con los ejemplos para que nos quede claro el concepto. Ahora, me dice, compare los valores delta y la diferencial de Y si la función f de X es igual a X al cubo más X al cuadrado menos 2X más 1. Y X cambia, le dice. X cambia de 2 a 2,05 y de 2 a 2,01. Entonces ya. Lo que me está pidiendo es que notemos cuál es la aproximación que hay, ¿no es cierto? Del delta Y con la diferencial de Y. Si a medida que, en este caso, si a medida de que delta X cambia o se hace más pequeñito, ¿cómo digo que se hace más pequeñito? Cuando yo tengo esto, ¿no? A ver, es como que me dice delta X se hace más pequeñito. ¿Cuál es la variación aquí? De 2 a 2,05, yo sé que la variación es de 0,05. Y aquí la variación, en este segundo enunciado, yo tengo una variación de 0,01. Ya. Eso es lo que me está pidiendo, que revisemos, comparemos cómo va funcionando esta delta Y con esta diferencial de Y cuando X cambia, es decir, cuando el valor de la diferencial de X va variando. Va variando. Entonces, vamos a partir de lo que ya teníamos antes. Nosotros conocemos que la diferencial de Y es igual
a la función derivada que está multiplicando por dx. Ya. ¿Qué me está pidiendo aquí? Primerito me está pidiendo que encuentre la derivada de la función. Entonces voy a hacerle por acácito. Entonces tengo que la derivada de la función, f de x está dada por S3 pasa a multiplicar, se baja el exponente que sería 3x al cuadrado más 2x, el 2 baja a multiplicar, le bajo un grado a la x y menos 2. Pero lo que me está pidiendo aquí es que evalúe esta diferencial en el punto. Voy a evaluar primerito en este punto, que sería en el punto 2, que me sirve para los dos ejemplos. Entonces voy a evaluar f de x, que en este caso sería la derivada de la función evaluado en 2, va a ser igual a 3, 2 al cuadrado, más 2 que multiplica 2 menos 2. La derivada de la función evaluado en 2 es igual a 3 por 4 más 4 menos 2. La derivada de la función evaluada en 2 me da igual a 14. Ya. Ya tengo entonces la derivada de la función evaluado en el primer punto. Pero ¿qué me está pidiendo? Que yo evalúe esto cuando cambia de 2 a 2,05. Como ya habíamos visto, esto es igual a de x, ¿no? Esto es igual a de x. Entonces yo diría que de y es igual a la función evaluada en dicho punto, que sería en el 2. Esto es 14. Por dx, que en este caso, en el primer ejemplo, yo voy a evaluarle a 0,05. Ya. Y de y es igual, entonces, si yo multiplico esto, me daría un valor de 0,7. Ya, eso sería para el primero. Ahora, también me pedía, en este caso ya tengo el de y. Me falta analizar el delta y. Entonces, yo conozco que delta y, voy a cambiarle de color. Yo conozco que por definición, mi delta y es igual a f de x más delta x y esto menos f de x. Ya. Tengo que delta y va a ser igual. Me dice la función, cuando x vale 2, más le dice la variación de esto, que en este caso es 0,05. Menos la función evaluada en 2, que es aquí. Este es mi x y este es mi delta x. Ya. Voy a operar esto y tendría que f de 2,05 menos f de 2. Ya. Ahora, voy a hacer esto, lo que me está pidiendo, me dice evalúe la función en estos valores. Entonces ya, primero, voy a evaluar la función. Entonces digo f de x, yo sé que mi f de x está dado por, voy a evaluar, perdón, mi f de x para esos valores. Voy a evaluar mi f de x para estos valores. Para el primer valor que me dice 2,05. Ya, ¿a qué es igual? Cuando me dice esto, me dice evalúe la función aquí. Entonces yo tendría que 2,05 al cubo más 2,05 al cuadrado menos 2 que está multiplicando a 2,05.
f de 2,05 es igual. Si ponemos esto en la calculadora, tenemos un valor de 9,717. Ya. Ahora me dice evalúe la función, la segunda, ¿no? Me dice evalúe la función en f de 2. Lo mismo. Me dice 2 al cubo más 2 al cuadrado menos 2 que está multiplicando a 2 más 1. F de 2 es igual a 9. Ya, una vez que yo ya tengo estos valores, porque ya evalué mi función, plazo aquí. Y me digo delta y es igual a f de 2,05, que yo tengo un valor de 9,717, menos f de 2, que es 9, delta y. ¿A qué es igual? Yo, si realizo esta operación, me va a dar un resultado de 0,717. Ya. ¿Pero qué me está pidiendo? Me está pidiendo que yo compare estos valores, que compare los valores aquí. En delta y en la diferencial de y, cuando yo tengo, cuando cambia, ¿no es cierto? Cuando cambia estos valores, en este caso, el cambio es de 0,05. Yo puedo ver que estos valores cada vez se aproximan. Cada vez se aproximan. A medida de que se hace más pequeñito, se va a aproximar estos valores. Entonces, si aquí tenemos una diferencia de milésimas, cuando yo cambie aquí al 0,01, la diferencia va a ser aún mayor. Y lo comprobamos. Lo vamos a comprobar. Voy a borrar esta partecita de aquí. Y lo voy a comprobar. Ya. Ahora, voy a evaluar la función, ahora ya no cuando el valor de la dx es 0,5, sino cuando el valor de mi dx es igual a 0,01. Entonces yo tendría que mi delta y va a ser igual a f de x, que sigue siendo 2, más, ya no va a ser esta diferencial, sino ya voy a cambiar de diferencial, va a ser 0,01. Y menos f, en este caso que es x, que sigue siendo la x para los mismos, que sería 2. Yo tengo que la diferencial de y va a estar dado por f de 2,01 menos f de 2. Delta y. Voy a evaluar la función en estos valores. Yo ya tenía evaluado en 2 que me salía 9. Solo me faltaría evaluar f de 2,01 en la función. ¿A qué es igual esto? A 2,01 al cubo más 2,01 al cuadrado menos 2,01 y más 1. Ya. Yo pongo esto en la calculadora y me va a salir que el valor de esto es 9,1407. Ya, entonces el valor de la función evaluado en 2,01 va a ser igual a 9,1407. Menos f de 2, que es el mismo que tenemos aquí, que sería 9. Esto ya lo hicimos. Delta y. A 9 le quito 9,1407, me va a dar un valor de 0,1407. Entonces, yo puedo darme cuenta que cuando la delta x, mi diferencial de x, es menor, el valor de aproximación, yo observo, de mi delta y, va a ser cada vez mucho más pequeñita
y este valor se va a aproximar. Es decir, el error de cada uno de estos va a ser mucho menor. Aquí tenemos, ¿no? El error sería como que de 0,717 y un error de 0,1407. Ya, pero esto también es aplicable a otro tipo de problemas. Hasta ahí, algo que corregir. No, ya. Entonces, sigamos. Tengo mi ejemplo 2. En mi ejemplo 2 me dice, al medir el radio de un tronco de madera, hemos obtenido 28 centímetros con un margen de error de 0,25 centímetros. Aproximar usando diferenciales. El máximo error posible cometido al calcular el área de la sección del tronco. Ya. Entonces, nosotros aquí vamos a dibujar un tronco. Ya. ¿Qué me dice que tiene por radio? El radio es igual a 28 centímetros. Tenemos que la diferencial de y va a estar dado por la derivada de la función f de x por delta y. Por delta x, perdón. Esto sabemos por definición. Pero, ¿qué me está pidiendo aquí? Me está pidiendo el área de la circunferencia con relación al radio, porque me habla de área y me habla de radio. Entonces, yo sé que el área en relación al radio va a estar dado por pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Ya. Repito, ¿no? Esta es el área de la circunferencia en relación al radio. Y lo que me pide es que calcule el error que hay en el área. Ya. Entonces, primero, voy a derivar esta ecuación. Voy a ponerle más bien en términos de área y radio a esta diferencial. Entonces yo tendría más bien que la diferencial del área va a estar dado por la derivada del área en función del radio y en este caso es delta x. Entonces aquí sería delta r, que es la diferencial del radio. Ya. Yo tengo que aquí voy a sacar la derivada del área, delta r. Pasa a multiplicar, entonces me quedaría 2 pi por el radio. 2 pi por el radio. Pero recuerden que aquí me está pidiendo que yo analice la derivada en un determinado punto. Entonces, ese determinado punto son estos 28 centímetros que me está dando de dato aquí. Porque me dice que hemos obtenido 28 centímetros con un margen de error de 0,25. Margen de error. Cuando me habla de margen de error, es decir, aquí, me está hablando que mi radio, que mi radio es igual a 28 centímetros. Pero también me está hablando de un margen de error. Ese margen de error es lo que le conocemos como de X, que en este caso, como estamos hablando en términos de radio, vendría a ser que la diferencial del radio vendría a ser estos 0,25, que ese es el margen de error que admite. Voy a evaluar la derivada del área en función al radio, conociendo que este tiene un valor de 28. Entonces me digo que el área del radio, que tiene un valor de 28, va a ser igual a 2 pi por el radio, 28. La derivada en dicho punto va a ser igual 2 por 28, 56 pi. Ya tengo. Entonces voy a reemplazar esto aquí. Ya solo me queda reemplazar. Tengo que la diferencial del área
la derivada del área va a ser igual a la función evaluada en dicho punto, que me salió 56 pi, por el margen de error que me acepta. En este caso me dice que acepta un margen de error de 0,25. Entonces yo voy a poner 0,25 aquí. Tengo que la diferencial del área va a estar dado por, si yo hago esta multiplicación, me va a dar 14 pi centímetros. Pero como me habla de área, yo sé que el área va a estar dado por centímetros cuadrados. Entonces, el máximo error posible al calcular el área de esta sección del tronco va a ser esto. Está aquí. Ya, ¿alguna pregunta? Ya. No, no hay problema, va bien, va bien. Va, ya, entonces voy a hacer otro. Me dice, al enfriar una placa metálica cuadrada de 8 centímetros, otra vez, vamos a ver cómo nos va. Me dice, al enfriar una placa cuadrada de 8 centímetros, voy a dibujar un cuadradito, una placa metálica, y me dice que tiene de longitud 8 centímetros. Ya. Dice, al enfriar una placa metálica cuadrada de 8 centímetros de longitud de su lado, disminuye un 0,03%. ¿Cuánto disminuirá porcentualmente su área? Ya. Entonces, yo sé que el área de mi placa metálica va a estar dada por L al cuadrado. Ya. Ahora, yo sé por definición que de Y, que ya habíamos revisado, es igual a la derivada de la función por delta X. Ahora, como yo estoy hablando de longitud y de áreas, entonces voy a poner esto en términos de longitud y área. Entonces me quedaría que la diferencial del área va a ser igual a la ecuación, en este caso esta es la ecuación, a la ecuación derivada de la longitud por la derivada de la longitud, porque estoy hablando de longitud y estoy hablando de área. Ya. Entonces, aquí tengo ya la función que es A, que es igual a L al cuadrado. Me está pidiendo que encuentre la derivada. Entonces, yo voy a encontrar que A derivado va a ser 2L. Ya. Perdón, aquí me queda la L. Ya, esta va a ser la derivada. Ahora, me dice que disminuye a un 0,03%. Entonces, yo voy a hacer aquí una regla de 3 porque me está hablando, me dice que en 8 centímetros el porcentaje de error va a ser de el 100%. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo el 0,03%? Entonces necesito este valor. Yo encuentro este valor, si yo hago una regla de 3, yo sé que el valor va a ser de 0,0024. Este es el valor que me está pidiendo de DL. Este es el valor que me está pidiendo. Ya. El valor que está cambiando. Una vez que yo ya tengo todo esto, entonces voy a proceder a reemplazar. Entonces tengo que la diferencial del área va a ser igual a la derivada de la función en dicho punto. La derivada de la función en dicho punto. Me faltaría aquí más bien evaluar en L, porque me está pidiendo que evalúe en dicho punto. Entonces yo digo que la derivada de L en dicho punto, 2L. L, ¿cuánto es el valor de L? 8. Entonces yo tengo que la diferencial de L va a ser igual a 16 centímetros.
Entonces pongo aquí 16. Por el cambio que me dice el error que acepta, que es de 0,0024. DA va a ser igual. Si yo hago esta multiplicación, me da un valor de 0,0384 centímetros cuadrados. Entonces, este sería el máximo error, o sea, lo que máximo podría disminuir en su error porcentual en el área. Esto sería todo. Sería porcentualmente, ¿no? Ese sería el diferencial del área, ¿no? Tendría que hacer la regla de 3 todavía, ¿no? Sí, este sería, pero del área. Ya. Acá le hice porcentualmente para encontrar el DL, pero cuando está hablándome del 0,03. Claro, o sea, el diferencial del área sería el error, cómo variaría el área, ¿no? Pero te dice cuánto disminuirá porcentualmente. Tienes que ver qué porcentaje es eso de 16. ¿Esto cuánto es el porcentaje? Sí, de 16. Hacer la misma regla de 3 que hiciste antes. Ah, ya. 16 es el Entonces, 100%. ya, 8 centímetros, yo sé que es 100%. Ya. Entonces, No, aquí, 8 Sería de no. 64, profe, porque es el Ah, área. de 64, porque es el área, sí, el área. El área es 8 por 8, 64, ¿verdad? El área global en 8 es 64, entonces 64 es el 100%. ya ve. Ay, 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 ay. Para llevar eso porcentual, ¿ok? Porque estás hablando de ese diferencial de área, pero ¿cuánto te pide porcentualmente? Entonces sería del área, ¿no? Sería 8 por 8, 64, porque aquí tenemos que L es esto, ¿no es cierto? Sería 64 centímetros, y entonces aquí tendríamos que 0,0384 centímetros es igual a X. Esto me da un valor de X, que sería un error porcentual del 0,06%. Ok, entonces tienes que decir, Que sería el doble. Es como, obviamente, si aquí L es el cuadrado, entonces aquí debería ser el doble. ¿Sí? Un error porcentual del doble, que sería 0,06. sí, bueno, no necesariamente hay esa relación, pero digamos que sí es lo correcto. Perfecto. ¿Tienes otro Ya. ejemplo? No, ya terminé. Muy bien, gracias. Ya, No da gracias, tiempo profe. que el compañero responda. Sí, profe, voy a continuar con la... Bueno, ya solo falta el teorema de valor medio. Dale, Y bueno.